Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula de expertos. Mi nombre es José Fernando Gómez Rojas. Yo soy abogado de formación con experiencia en temas de empresa y derechos humanos, sostenibilidad corporativa, Estado de Derecho y en esta oportunidad he sido invitado por el proyecto Palma Futuro a darles algunas ideas muy breves sobre cumplimiento social y debida diligencia. Y esto como parte de lo que se les está exigiendo cada vez más a las empresas en aras de una conducta empresarial responsable. Inicio por qué estamos hablando de cumplimiento social y debida diligencia y para qué hablamos de eso. En esencia, los grupos de interés cada vez más les exigen a las empresas, especialmente las comunidades locales, trabajadores, pero también los estados cada vez tienen mayor regulación que hacen obligatorio que las empresas empiecen a hacer, por ejemplo, debida diligencia. Así como también el mismo mercado cada vez más exige como un requisito de acceso que las empresas que venden bienes y servicios se aseguren de que, por ejemplo, esos bienes y servicios no vienen con deforestación o con trabajo forzoso o con trabajo infantil, solo por mencionar algunos impactos en lo social y en lo ambiental. Entonces, cada vez más se les cierra el espectro a las empresas para que quizás sigan haciendo ese business as usual y cada vez más se pongan en sintonía sobre una serie de acciones y de conductas que se pueden enmarcar en conducta empresarial responsable y ya, en esencia, esta cápsula lo que busca es tratar de dar algunas líneas sobre, bueno, ¿y de qué se trata el cumplimiento social y la debida diligencia? Y especialmente no, me quisiera enfocar en esto cómo incide en el sector agrícola puntualmente, porque cada sector tiene sus propios riesgos e impactos. Y en esa medida, identificar los riesgos e impactos propios del sector agrícola es el objetivo, por supuesto, no solo de esta pequeña cápsula, sino del ejercicio que ustedes constantemente van a tener que ir desarrollando. Inicio con el concepto de cumplimiento social. De acuerdo con el concepto que ha utilizado el proyecto de Palma Futuro, que a su vez es del Departamento de Estado del Gobierno, del Departamento del Trabajo del Gobierno de Estados Unidos, el cumplimiento social es un conjunto de integrado de políticas y de prácticas a través del cual una empresa busca garantizar el máximo cumplimiento de los elementos sociales y laborales de su código de conducta. Entonces aquí uno de los primeros pasos es que una empresa adopte un código de conducta a partir del cual va a haber una serie de acciones que pues terminarán deviniendo en el cumplimiento social de acuerdo con las expectativas de sus grupos de interés. En esencia, un sistema de cumplimiento social tiene dos grandes componentes. Uno que quizás es más conocido para todas las empresas y es los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión son todo este esquema de procesos, de políticas, procesos, procedimientos, pero también asignación de personal, una serie de hábitos y de prácticas repetitivas en filosofía de mejora continua y de un planear, hacer y verificar y actuar que llevan a que la empresa inicialmente sea más eficiente, ¿no? Pero que también pueda cumplir las expectativas de todos sus grupos de interés. Y de esos sistemas de gestión se ata al cumplimiento social elementos propios, por ejemplo, del desempeño laboral. Y aquí hay conductas o situaciones de potencial trabajo forzoso, de trabajo infantil, que la empresa tiene que evitar y que tiene que evitar no solo por sí misma, sino también con todos los actores de su cadena, pero también situaciones de prevención de accidentes y de enfermedades laborales, libertad de asociación, prácticas de no discriminación, entre otros. La unión de estos dos elementos, de sistemas de gestión más el desempeño laboral, hacen un sistema de cumplimiento social. Aquí creo que lo importante para, o como antesala para hablar de debida diligencia en derechos humanos, es que el cumplimiento social tiene o se enmarca o tiene como corazón el proceso o el ciclo del planear, hacer, el verificar y actuar y es
yo designo unos responsables en mi empresa, hago un análisis, yo identifico riesgos e impactos, tomo acciones a partir de unos compromisos, a través de códigos, políticas, y esto lo trabajo y lo documento a partir de procesos y procedimientos, protocolos, entre otros. Yo hago seguimiento a esto, lo comunico y tomo acciones correctivas. Y esto es mi ciclo de mejora continua. En el mundo de lo laboral hay situaciones, como les mencionaba, de temas de salud y seguridad en el trabajo, de no discriminación, temas de derecho de asociación, pero especialmente quisiera referirme a prácticas que especialmente a nivel de cadenas de valor global y especialmente atadas al sector del agro, pues tienen mucho que ver con el propio modelo de negocio y es a temas de esclavitud moderna como gran sombrilla, ustedes lo van a ver acá, y es esclavitud moderna como sombrilla y algunas prácticas como trabajo forzoso, como trata de personas, que tienen que ver también con lo que digamos, en muchos países está ocurriendo en sectores, de hecho, asociados al agro, pero también, por ejemplo, en la industria de la pesca, industrias como la minería, la infraestructura, entre otros. Aquí creo que lo importante decirles es que esto pareciera que no ocurre todavía y sí ocurre y muchísimo. Hay muchas personas, incluso grupos y algunas comunidades que siguen siendo víctimas de situaciones de trabajo forzoso y esta gran sombrilla de esclavitud moderna que si bien no tiene todavía una definición legal, utilizando una definición de work free, son situaciones de explotación en las que una persona no puede negarse o marcharse debido a amenazas, violencia, coacción, engaño o abuso de poder. Y miren que esto es similar a la definición que tiene la OIT, esta sí desde hace ya casi un siglo, sobre trabajo forzoso, y es todo trabajo o servicio que se le exige a una persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Estas circunstancias de trabajo forzoso y esclavitud moderna tienen, digamos, como base o como fundamento un ánimo de lucro de un actor que se aprovecha de otro actor. Hay factores sin duda que contribuyen y que son a su vez causa y consecuencia que contribuyen a que haya trabajo forzoso. Hay factores económicos, sociales y políticos, la pobreza y la asimetría en las relaciones que hay en lo laboral hacen parte de esa vulnerabilidad de ciertas personas, grupos y comunidades, pero también la corrupción, la falta de aplicabilidad de las leyes laborales en distintos países, por supuesto que en unos más que en otros, conflictos armados, digamos que incrementan la posibilidad de que una persona caiga en situaciones de trabajo forzoso. Trabajadores migrantes, personas en pobreza extrema, minorías étnicas y raciales, trabajadores domésticos, trabajo infantil, niños y niñas y adolescentes, mujeres y niñas, personas refugiadas y desplazadas, trabajadores de la economía informal, que es un fenómeno muy fuerte en un país como Colombia y en general en una región como América Latina, hacen parte de esas comunidades, de esos grupos o de esas personas más vulnerables. Y aquí lo importante es utilizar un término de las ciencias sociales y es el de la interseccionalidad. Ninguna de estas personas está solo en una de estas categorías. Confluyen muchas de manera simultánea y concurrente normalmente. Signos de trabajo forzoso, la OIT ya ha determinado algunos y es en esencia el aprovechamiento de esa relación de asimetría, donde hay engaño, donde hay abuso, se restringe la circulación, el movimiento, se aísla a una persona, hay actos incluso a veces de violencia física y sexual, se intimida y se amenaza. No tienen que ser todas, con que haya alguna o algunas ya puede haber indicios de que hay trabajo forzoso. El trabajo infantil es una categoría particular al respecto y, por ejemplo, en cifras de CORE en Canadá muy recientes, en 20 años tenemos más menores de edad que trabajan en comparación con los que estudian. Y esto, pues, es una señal de alarma y eso ha llevado claramente a que haya más regulación y más exigencia a nivel de cadenas, que es lo que nos interesa un poco en los conceptos de cumplimiento social y debida diligencia, y es cómo ir llegando y llevando a que las empresas traten con mayor diligencia, un poco no solo lo que hacen de manera directa, sino indirectamente a través de sus cadenas. Además de lo laboral, como parte del cumplimiento social, el relacionamiento con grupos de interés es fundamental.
Aquí simplemente a manera de ejemplo traigo el estándar AA1000 de accountability, donde se mencionan los distintos grupos de interés que puede tener una empresa y en esencia un grupo de intereses a quien yo puedo afectar o quien con su actuación me puede afectar a mí como negocio. El primer caso es en términos de influencia, los grupos de interés pues, de alta influencia son quienes pueden tener algún efecto en el éxito mío o en mis operaciones o en la continuidad misma de mi negocio. En el caso de la dependencia es al revés, es aquellos que dependen de mí, en términos de dependencia financiera o no financiera. Esto como parte de un primer bloque en la cápsula sobre cumplimiento social. Como les mencioné aquí, lo clave es mencionar que es la unión de los sistemas de gestión con los asuntos laborales, pero también el relacionamiento con grupos de interés. El mensaje fundamental de esta cápsula es que esto debe articularse con la expectativa de debida diligencia como herramienta. Y la debida diligencia como herramienta, especialmente la debida diligencia en derechos humanos, tiene un estándar fundamental que son los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, pero la gráfica que les quiero mostrar es esta de la OCDE sobre conducta empresarial responsable, con el objetivo de que miren ustedes que se asemeja mucho a un ciclo PHBA. Es tal cual asumir un compromiso, integrarlo a políticas internas en la empresa, a los sistemas de gestión, hacer un análisis de los impactos potenciales y reales que puede tener mi negocio, impactos en derechos, tomar acción, y el tomar acción es yo debo priorizar cuáles son quizás los impactos más graves, los que pueden tener mayores impactos en grupos, comunidades o personas. Yo le hago seguimiento a esto y yo informo cómo lo estoy haciendo y si yo llego a afectar a alguna persona, grupo o comunidad, pues yo también debo disponer de un mecanismo de acceso a reclamaciones y de medidas efectivas de reparación. Este es el ciclo de la debida diligencia. Fíjense que esto es un poco lo que se espera de toda empresa. Si usted necesita tener una conducta responsable o está en la pretensión de ser reputado como una empresa responsable, además de un sistema de cumplimiento social, la debida diligencia en derechos humanos es parte de lo que se exige. Y aquí quiero ir al concepto de cadena. En el caso del sector agrícola, pues hay una complejidad enorme, porque son cadenas globales. Y como les mencionaba, los mercados cada vez se cierran más a quien no demuestre que está haciendo debida diligencia. Hay una serie de riesgos que son los más comunes a nivel de cadenas, que son los que ustedes están viendo ahí, muy relacionados con temas de trabajo infantil, de trabajo forzoso, temas de discriminación, ¿no? Pero también en lo ambiental. La regulación cada vez se hace más obligatorio hacer debida diligencia. O dicho de otra manera, ya no hay escapatoria, ya es algo inevitable que los países en sus normas internas están exigiéndoles a las empresas que demuestren que están haciendo debida diligencia y no solo en sus operaciones, sino en las de su cadena. Importante mensaje, hablar de cumplimiento social y hablar de debida diligencia es un antídoto contra el greenwashing o contra hablar de más sobre lo buena empresa que yo soy y lo bien que hago las cosas, lo responsable que yo soy. Y también es mucho más que un ejercicio simplemente de chequeo, de un listado de chequeo. Aquí lo que se busca es un relacionamiento significativo con los grupos de interés para identificar realmente dónde pueden haber esos impactos y tomar medidas al respecto e irlo comunicando periódicamente. La OCDE, junto con la FAO, especialmente para el sector agrícola, tiene una guía propia, que es mi recomendación que la puedan conocer, donde tiene unos pasos que son exactamente los mismos de la debida diligencia que mostraba hace algunos minutos. Y es, yo identifico, yo me comprometo, yo identifico unos riesgos, yo tomo acciones al respecto, hago seguimiento, comunico y reparo en caso de que yo afecte. Por supuesto, esta guía viene dirigida de manera especial al sector agrícola. En síntesis, con esta cápsula, insisto, el mensaje principal es cumplimiento social y debida diligencia son la base para que haya conducta empresarial responsable. Son el antídoto frente a empresas que suelen decir que hacen de más cuando realmente no lo tienen, porque aquí ustedes se aseguran de que en lo estratégico y en lo operativo están en el camino correcto. Miren ustedes que un ciclo PHBA, que es la imagen que ven a la izquierda, tiene el mismo fundamento del proceso de debida diligencia que ha establecido la OCDE. De manera que el código de conducta que ustedes deben establecer como parte del cumplimiento social, si viene acompañado de un compromiso de respeto, la evaluación de impactos en derechos humanos,
documentar e implementar los sistemas de gestión, monitorear y asegurar mecanismos de reclamo con enfoque de derechos humanos es lo que se espera. Muchas gracias y por supuesto, más que invitadas e invitados a ver la masterclass donde todo lo que acabo de mencionar en esta breve cápsula va a ser comentado un poco más en detalle.